Nos había dado una primera respuesta el señor Vivanco. Señora Balbi, por favor, ¿cuál es su punto de vista? Yo quería centrarlo un poquito, sí, porque son muchos los proyectos, pero hay dos que han sonado mucho: el 2% del Fondo de los Canillitas y el de que no puede haber directivos corruptos o directores corruptos. Sí. Un poco que son los que más han... Bueno, sobre esos temas, o sea, yo estoy hice un ejercicio de relacionar estos proyectos de ley con la situación o con las leyes que existen en Venezuela y que han derivado pues justamente en acciones muy, muy restrictivas a la libertad de expresión. Y la similitud que hay en muchos de esos proyectos de ley con las leyes aprobadas, especialmente la ley de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social, donde hay mucho del fondo, donde hay mucho de la creación de un directorio de consumidores o de audiencia, donde hay muchos de esos elementos de, digamos, que fundamentarían cualquier tipo de restricción. Es que primero hay muchísima discrecionalidad, o sea, las leyes no están definiendo criterios para poder, por ejemplo, definir qué son contenidos violentos o denigrantes, o que si una difusión reiterada. Hay un control de contenidos también en muchos de esos proyectos de ley que es totalmente nefasto para el tema de libertad de expresión. Hay desproporcionalidad en las medidas que se aplican por los montos previstos, son prácticamente confiscatorios, ¿no? Y luego también hay una falta de independencia de los órganos reguladores, o sea, tiene que haber mucho cuidado con este instituto Indecopi, porque para nosotros es una referencia directa a CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que se convirtió en el órgano absolutamente controlador de contenidos. Ese es el problema, que a veces, ¿no?, se crean instituciones en democracia que al final terminan convirtiéndose en la CONATEL fue creado sencillamente para regular el tema de las habilitaciones administrativas, las concesiones, y se convirtió en un género. No sé quién de ustedes está más al tanto de esto, porque la defensa de la congresista letona, lo escribió en El Comercio, es que hay una ley similar en Chile y una en Colombia. Déjame explicarte. Mencionó la 182, sí, que tú debes conocerla, sobre y la 1973, sobre el tema de Chile, no es colombiana y otra chilena. Déjame responder concretamente a tu pregunta. A mí me parece muy interesante el análisis que Marianela hace, porque lo que ella muestra es eso, es la similitud entre muchos proyectos. Venezuela, así empieza, y miren cómo termina Venezuela. La pregunta es si quieren que Perú termine así. Pero déjame hablarte concretamente de los dos que tú preguntas. Es evidente, ¿eh? En esos dos casos que mencionan ellos como legislación comparada, que Colombia y Chile. Exacto. Déjame primero mencionarte rápidamente lo de los canillitas. Parece loable, porque es muy importante formalizar la economía informal y que todas las personas tengan derecho a la seguridad social. ¿Cuál es el problema de ese proyecto? Tiene por lo menos dos problemas. El primero es que fomenta la concentración y va a dejar a muchos canillitas en la calle, porque los medios pequeños e intermedios no pueden simplemente darle el 2% de sus ventas netas. No tiene lógica económica. Si yo vendo champú, no le voy a dar plata. Los canitas son distribuidores. ¿Por qué le voy a pagar de mi producto al distribuidor? No tiene lógica económica. Pero yo sí creo que la sociedad civilizada tiene que encargarse de la sociedad social. No tiene lógica económica. Eso no significa que no creamos que todas las personas tienen derecho a la seguridad social. Lo que pasa es que es una carga que debe asumir la sociedad como tal. Así es. Entonces eso es lo primero. Hay una distribución inequitativa de las cargas públicas, pero segundo, va a generar mayor concentración porque simplemente los pequeños no van a poder y la mitad de los canitas se van a quedar sin trabajo. Pero déjame hablarte del otro, que es muy importante. Efectivamente, en Colombia existía una norma similar exclusivamente para concesionarios de radio y televisión. Y la Corte Constitucional en el 96 dijo que eso era constitucional. Esa norma se replica. Y en el 2006 la Corte Constitucional la declara inconstitucional. La Corte Constitucional dice: el Estado colombiano no puede prohibirle a una persona que ejerza su libertad de expresión cuando fue condenada y pagó su pena. Porque viola. Claro, la sacó del ordenamiento jurídico porque violaba la Constitución política de Colombia. Ya está derogado. En el 2006 dijo: primero, no pueden existir penas imprescriptibles que no terminen nunca. Perpetuas. Segundo, perpetuas. Segundo, tiene que existir el derecho a la resocialización. Una persona que ha sido condenada no puede luego ser excluida completamente cuando paga su pena de la discusión política. Y tercero, que es un medio de comunicación. Es todo, es un blog. Y eso, que en Colombia solamente se prohibía que fueran concesionarios. Esta ley fue por Pablo Escobar. ¿Perdona? Fue por Pablo Escobar, por miedo a que él compre un Pablo Escobar. Sí, claro, pero en su momento. O sea, que la ley nace por miedo a Pablo Escobar. Por miedo al narcotráfico duro, pero... Y parece luego, que él quería comprar radios, ¿no? Claro. 20 años después de Evolución Democrática, Colombia dice: mire,
No, pero además déjame decirte algo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de la comunidad mapuche contra Chile, dijo exactamente lo mismo, porque había una norma que decía que cuando una persona era condenada, por ejemplo, por delitos como terrorismo, pero no definía muy bien qué era el terrorismo, se le podía imponer como pena accesoria la posibilidad de acceder a medios de comunicación durante toda la vida, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, eso viola la Convención Americana. Y la ley 19733, la chilena... Pero última cosa, sí. El Tribunal Constitucional peruano ha dicho que las penas perpetuas violan la Constitución peruana. Es decir, tienen derecho comparado, derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional.